número 2, versículo número 5. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Libro de Filipenses, capítulo número 2, versículo número 5. Ayúdanos, por favor. Viene después del libro de Efesios. Filipenses, capítulo número 2, versículo número 5. Amén. Habiéndola encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Volvemos a leerlo, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Bien, vamos a entrar de lleno en materia, amado hermano. La carta de Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo estando en prisión. Pablo estaba preso en Roma y fue escrita durante el año 60 a 62 aproximadamente. Sin lugar a dudas, una carta de ánimo. El apóstol Pablo estando preso, el apóstol Pablo llevando sobre sí las consecuencias del servir al Señor, castigado, herido, sediento, hambriento, él alentaba a la iglesia dentro de la misma cárcel. La alentaba en la fe, le daba ánimo, le mostraba lo que había de acontecer si ellos seguían permaneciendo fieles al Señor. Les habla y les dice que Él se regocija mucho, al saber de oídas que ellos estaban caminando en el Señor. Se regocijaba mucho al saber de que ellos seguían firmes en la fe. También les da a ver y les muestra de que hay muchos hombres en este tiempo acá que predicaban el Evangelio por envidia, que predicaban el Evangelio por contienda, no por exaltar al Señor. Imagínense que ya en estos tiempos ya habían hombres que exponían y predicaban el Evangelio con otro sentir, con otra intención. Algo que hoy en día también se marca muy fuertemente en el mundo cristiano en estos tiempos. Hay mucha gente que es muy reacia a querer aprender de la Biblia. Yo conversaba con personas que me dicen, no me hable de teología, no me hable de conocer esto, otro, porque un día vino un hombre acá y nos dijo esto, y a todos los miraba aquí. Entonces un día, y era un pastor y un día le digo al pastor, ¿sabe, pastor? El problema no es conocer de las Escrituras. El problema es quién conoce de las Escrituras y cómo aplica las Escrituras. Porque el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de las Escrituras, no es para presumir quién sabe más o quién sabe menos. El conocimiento de las Escrituras es para que encontremos a Cristo en ella, y una vez encontrando a Cristo en ella, nuestra vida pueda ser libertada de la esclavitud del pecado.
Nuestra vida pueda ser transformada al carácter de Cristo. Nuestra vida pueda ser transformada conforme al corazón de Dios. Ese es el propósito principal y esencial de conocer el Evangelio del Señor. Entonces, Pablo, conociendo todo esto, le daba a ver a los filipenses de que todo esto estaba ocurriendo. Pero en medio de toda esta exhortación, Pablo les habla un punto muy importante. Muy importante. Y que les dice así: haya pues en vosotros este sentido, que hubo también en Cristo Jesús. El término sentir significa experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas. Eso es un sentir. Es como, por ejemplo, cuando usted quiere ayudar a alguien. Usted dice, sabe, hermano, sentí de ayudar al vecino, ¿verdad? ¿Por qué lo sintió? Porque vio una necesidad, porque vio una carencia, ya sea económica, espiritual, no tenía plata para el pan, lo que haya sido, pero producto de un sentir, su parte emocional fue movida a misericordia. Eso es un sentir, ¿verdad? Y el corazón del hombre va a sentir más o va a sentir menos conforme esté nutrido y según donde esté. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Qué quiso decir con esto? Que si nuestra vida, nuestras emociones, nuestro sentir, todo nuestro ser, está puesto, por ejemplo, en querer hacer riquezas en este mundo, ¿dónde estará nuestro corazón? En la avaricia. En el querer generar más dinero y más dinero y más dinero. Y que si tengo un auto que es año 2020, ahora yo quiero el 2025. Algunos ya se están comprando el 2026. Si tengo una casa de tantos metros cuadrados, ahora yo quiero una más grande. Entonces, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, para que haya un sentir en la iglesia del Señor para con Dios, ¿dónde tiene que estar el corazón? En Dios. Yo no puedo tener un sentir hacia Dios si mi corazón no está en Dios. Y mi corazón no puede estar en Dios si la mayor parte del tiempo mi corazón está sumergido en preocupaciones, mi corazón está sumergido en afanes, mi preocupación está sumergido en mis problemas, cómo lo soluciono, cómo lo hago, cómo aquí, cómo allá. Entonces es muy difícil de que en nosotros haya un sentir hacia Dios. Ejemplo de esto, dentro de los cultos, y no solo aquí, dentro de los cultos se ora, se lee la Biblia en la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo en el hogar? ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo en el día a día? ¿Sabe usted que hay gente, no lo digo ni por usted ni por mí, y bueno, y si somos nosotros, gloria a Dios por ellos, pero ¿sabe usted que hay gente que abre las escrituras solo en los cultos? Hay gente que lee un versículo bíblico, un texto bíblico, solo cuando hay cultos, solo cuando hay reuniones. Hay gente que escucha alabanza para Dios solo cuando el coro canta. Sin embargo, en el día estamos con las redes sociales, estamos con el teléfono para todos lados, estamos con películas, con comedia. Entonces, la pregunta es esta. ¿El sentir de la iglesia estará en Dios? Es muy complicado y es muy difícil de que nuestro corazón esté dispuesto para el servicio de la obra del Señor. Es muy complicado, es muy difícil. Porque en el momento que usted diga, sí, no, es verdad lo que se dice, pero no lo hace, no puede. Porque el corazón está sumergido, ¿dónde? Bajo pedregales, que no permiten que usted pueda aflorar.
Y en la parábola del sembrador dijo que estos son los afanes de la tierra, son los afanes que el hombre tiene en el mundo. Que pretenden sacar la mirada del hombre de Dios, del blanco perfecto que debiera ser Cristo. Pero Pablo le dice a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el sentir que hubo en Cristo? Dice, el cual siendo en forma de Dios. Quiero que por favor ponga sus oídos, no su orejitas, sus oídos. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra estimar aquí significa calcular o determinar el valor de algo, o atribuir un valor a algo, en este caso a Él como Hijo de Dios. Ahora, ¿quién era Cristo? ¿Quién era Jesús? Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio, este principio del cual está hablando Juan es el principio eterno, es el principio que siempre ha sido, que ha existido de la eternidad hasta la eternidad. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Ese principio de Génesis es un principio crónico, es un principio que tiene fecha determinada. Pero de este principio del cual está hablando Juan, en el principio dice, era el verbo, está hablando de Jesús. En el principio era el verbo, dice, el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. ¿Quién era en el principio con Dios? Jesús. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por qué fueron hechas las cosas? Por Cristo. Miren lo que está diciendo Juan. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En otras palabras, estamos hablando de Cristo Dios. Del Hijo de Dios en su forma de Dios. Recuerden que el Señor, aún siendo hombre, Él no perdió ningún atributo de su deidad. Aunque Él se despojó y aunque Él tomó una condición humana, Él no perdió ningún atributo de su deidad. Porque en Él nunca se halló pecado. En Él nunca se halló una transgresión. En Él nunca se halló una falta. En Él nunca se halló una mala palabra. De hecho, dice que los fariseos lo buscaban para tentarle, pero nunca pudieron tentarlo. Nunca. En el Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando comienza a hablar y dice, y creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, hay expansión de cielo, hay expansión de tierra, y dijo Dios, crea la tierra todo ser viviente según su especie, por medio de la palabra. La palabra verbo en el capítulo 1 de Juan es aquella que le da vida a la frase, a la oración. El verbo es que le da actividad a la oración o a la frase. Una frase que no tenga verbo no tiene sentido. Por eso que se le llama el verbo de Dios. También estaba creando juntamente con el Padre en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios decide crear al hombre, Dios emplea esta palabra, una palabra plural. Dice, entonces dijo Dios, hagamos. Dios no dijo voy a hacer. Dijo Dios, hagamos. Está empleando el término plural. ¿Qué significa algo plural? Donde hay más de una persona. O más de un objeto, dependiendo de lo que se hable. En este caso, Dios creó al hombre y a la mujer. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Los unicistas, no solo Jesús, dicen que eran los ángeles creando. Los ángeles jamás fueron hechos para crear. Los ángeles fueron hechos para servir y para adorar. El único que crea es Dios. El único que forma es Dios. Entonces, el Hijo de Dios estaba ahí también creando al hombre y a la mujer.
Cuando Nimrod decide formar la Torre de Babel con el propósito de llegar a lo más alto de los cielos, dice que Dios, viendo el corazón de ellos, Génesis capítulo 10, versículo 7, dice que Dios dijo así, nuevamente ocupa el plural: ahora descendamos y confundamos sus lenguas. Es ahí donde se ramifican los idiomas. Porque Dios confundió la lengua de ellos. ¿Saben para qué? Para que no se pudieran poner de acuerdo. Porque si uno le decía, oye, tráeme 20 ladrillos, y le hablaba en otro idioma, no entendía. Esa era la finalidad de la confusión, que no pudiesen llevar a cabo el propósito que era levantar la torre. Entonces Dios les dice, hablando, descendamos. Se ocupa nuevamente la misma palabra que hagamos al hombre. En Daniel capítulo 3, versículo número 24, cuando Nabucodonosor invita a que todo el imperio babilónico se postre delante de su imagen, hubieron 3 varones que rehusaron hacerlo. Hubieron 3 hombres que decidieron guardar su dignidad. Hubieron 3 hombres que decidieron guardar su fe y su comunión y su fidelidad al Dios que ellos servían, que era Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando vinieron los alguaciles a comunicarle a Nabucodonosor de que habían 3 hombres que no se postraban delante de su imagen, Nabucodonosor los llamó. Y les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad de que al sonido de la flauta, del tamboril y de los instrumentos, ustedes no se postran delante de mi imagen ni la adoran? Y ellos le dijeron, no. Nosotros no nos postraremos delante de tu imagen ni le rendiremos adoración. Y Nabucodonosor les dice, ustedes saben que si no lo hacen, hay un castigo para ustedes. Y ellos le dijeron, ya sea que muramos o ya sea que no, dependemos de Dios, dijeron ellos. Nabucodonosor, ¿sabe lo que hizo? Encendió, multiplicó el fuego del horno 7 veces más, al punto de que cuando tiraron a estos hombres en el horno, abrieron el horno y los tiraron, aquellos que los tiraron fueron quemados inmediatamente, dice el texto bíblico. Era tal la potencia en el horno que había, de que fueron quemados y arrojaron a estos 3 varones. Pero llegó un momento, porque Nabucodonosor le tenía cariño, le tenía aprecio a estos varones judíos. Llegó un momento en que Nabucodonosor se para y va a mirar en el horno, y el texto dice, oye, le pregunta a los alguaciles, ¿no fueron 3 los hombres que fueron arrojados al horno de fuego? Y dice, porque aquí veo un 4º hombre, y este es semejante al Hijo de los dioses. Ya el Hijo de Dios estaba forjando una obra, particularmente aquí, protegiendo a Sadrach, Mesach y Abednego. En ese horno no era nada más y nada menos que Cristo mismo guardando a Sadrach, Mesach y Abednego. Él ha subsistido desde el principio de la creación, desde la eternidad. Cristo, como Hijo de Dios, como ungido de Dios, Él no tiene principio de día ni de año, porque Él es desde siempre. Cuando Él habla con los fariseos y le habla sobre Abraham, los fariseos se jactaban mucho diciendo, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Jesús les dice, si fuera hijo de vuestro padre Abraham, las obras de Él harían. Y les dice, de cierto os digo que yo soy antes que Abraham fuese. Ayúdanos, Señor. Mire lo que les dice. Yo soy antes que Abraham fuese. O sea, antes que Abraham naciera, Cristo le está diciendo, yo ya era. Está hablando de eternidad, está hablando de sí mismo como el Dios eterno. No sé si me entiende. Amén. En Él subsiste todo el poder y toda la autoridad. Al punto de que el mismo apóstol Pablo a Timoteo le dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En el libro de los Hechos le dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo ni en la tierra, en quien podamos ser salvos.
El libro de los Hebreos, el escritor de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, habla de Cristo y dice así: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está hablando de Cristo. Mi enseñanza para usted en esta tarde le puse hacia el camino descendiente. ¿Cuál es el mayor título? ¿Cuál es el mayor rango? ¿Cuál es el mayor cargo que un hombre o que una mujer de Dios puede adquirir en su obra? Algunos anhelan obispado, algunos anhelan pastorado, algunos anhelan tener una credencial misionera, evangelista. Pero ¿sabe usted? Nadie se postula a recibir uno de los cargos más honoríficos que hay, que es el de ser siervo de Dios. Todos quieren ser líderes. Todos quieren ser mentores. Todos quieren ser instructores. Todos quieren ser guías. Pero nadie quiere servir. Había una discusión en un momento dado, con los discípulos discutían entre ellos quién sería el más grande en el reino de los cielos. Miren lo que discutían los niños. ¿Quién sería el más grande en el reino de los cielos? Y viene el Señor y les dice: el más grande en el reino de los cielos es aquel que tiene la capacidad de servir a sus hermanos. El más grande en el reino de los cielos es aquel que tiene la voluntad de servir y no de ser servido. A diferencia de un gerente, a diferencia de un hombre con cargo público, estos delegan a través de su autoridad. Estos dicen: tú y tú haz esto, y ellos lo hacen. Pero en el reino de Dios las cosas son distintas. En el reino de Dios las cosas se mueven de manera diferente. Se mueven a través del servicio. Cuando Jesús desciende al río Jordán para ser bautizado, ¿qué es lo primero que dice Juan el Bautista? ¿Tú vienes a mí? Porque Juan reconoce la autoridad que había en él. Porque Juan sabía que él era el Hijo de Dios. Juan el Bautista sabía que él era el Mesías. Y cuando lo ve le dice: tú vienes a mí para que yo te bautice, siendo que yo tengo necesidad de que tú me bautices a mí. Juan capítulo 17, versículo 5, cuando Jesús estaba a puertas ya de ser llevado a la cruz, dice así él: ahora pues, Padre, escuche el verso por favor, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo? Que el cual, siendo en forma de Dios, acabamos de ver a través de las Escrituras que Él era Dios mismo. Que la sustancia misma de Dios estaba en Él. Que la esencia misma de Dios estaba en Él. Por eso que Él a sus discípulos le dice: yo y el Padre uno somos. Cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, Jesús le dice a Felipe: Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no conocéis al Padre. Le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no está hablando de personas distintas, está hablando de esencia. Es como cuando Dios le dice a Adán y Eva: ya no serán más dos, sino que serán uno solo, ¿verdad?
Pero literalmente, ¿son uno? No, son dos. Pero cuando habla de unidad está hablando de la esencia. No sé si me entienden. Está hablando de que como matrimonio tienen que pensar igual, hacer las cosas para el mismo lado. No sirve que uno tire para allá y otro para acá. Haga cuenta que como matrimonio usted está en una canoa, en una barca donde tiene que remar. Imagínese usted rema para un lado, su esposo o su esposa rema para el otro lado. ¿Van a llegar a algún puerto? No, ¿qué tienen que ser? Uno. Pero son dos. Eso es Cristo con el Padre. Son uno en esencia. Son uno en atributos. Son uno en cualidades. Son uno en poder y en autoridad. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo que siendo en forma de Dios no estimó? No lo estimó. ¿Qué significa estimar? Él no se detuvo mirando el poder y la autoridad que había en él. Él no se detuvo pensando que no era necesario que él fuera al desierto a pasar hambre. Que no era necesario que él fuera al desierto a tener sed. Si él era Dios mismo, ¿qué necesidad tenía de no tener un lugar donde recostar su cabeza? ¿Qué necesidad tenía él de venir a nacer en un pesebre? ¿Qué necesidad tenía él de pasar una y otra y miles de necesidades y aflicciones? ¿Qué necesidad? Ninguna, porque era Dios. Pero dice Pablo que él no lo estimó. Él no determinó el valor de su condición de Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo todo lo contrario, que se despojó. Se despojó de su condición de Dios. El concepto de despojar significa privar, escuche esto, privar a alguien de lo que goza y tiene. Desposeerlo de ello, inclusive a veces con violencia. Eso es despojar. ¿De qué se despojó él? Se despojó de su condición de Dios. Cuando él es llevado al desierto, dice la Biblia que Satanás vino a él cuando tuvo hambre. ¿Se imagina usted a Dios diciéndole, hijo, tengo hambre? No, porque es Dios. Pero aquí él se había despojado. Él había dejado todas esas cualidades y esas características a un lado. ¿Para qué? Para tomar forma de siervo. Mire, aquí usted tiene los dos contrastes. Aquí tiene a Dios y aquí tiene un siervo. Hay harta diferencia entre uno y otro. La Biblia nos enseña que Él determinó, que Él como hijo de Dios decidió despojarse ¿de qué? De su forma de Dios. Cuando lo fueron a capturar al huerto de Getsemaní en el monte de los Olivos, y cuando viene Pedro a defenderlo y le corta la oreja a un soldado, Jesús dice, ¿acaso no sabéis que puedo pedir a mi Padre una legión de ángeles y no me la enviaría? Sí, un ángel, escúcheme, un ángel. En el Antiguo Testamento mató 180.000 asirios de una pura pasada, uno. Una legión de soldados romanos se componía de 6.000 a 7.000 soldados romanos. Y Jesús dice, ¿ustedes creen que si yo pidiera una legión de ángeles a mi Padre, no me la enviaría? Pero Él no la pidió, Él decidió no pedirla. ¿Por qué? Porque se había despojado de su condición de Dios. ¿Para qué? Para tomar forma y condición de siervo. Porque a Dios se le sirve. A Dios se le adora. Es a Dios a quien el hombre debe buscar. El Dios quien está por sobre todo y por sobre todas las cosas. El Dios, no el siervo. ¿Quién busca el siervo? ¿Quién lo busca?
Y tomó forma de siervo, y mire, y hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Y la palabra siervo viene de una palabra griega que significa esclavo. En aquellos tiempos también se practicaba la esclavitud. Las personas que tenían rango de autoridad, las personas que tenían buena posesión y situación económica, ellos tenían siervos en sus hogares. Ellos tenían esclavos que ellos les decían hacer que lo hacían. Y ellos no tenían voluntad sobre su propia vida. Ahora, aquí en los barrios altos la gente tiene siervos también de alguna manera tiene siervos, tiene servidores. Una nana, ¿verdad? Una persona que se haga cargo de los menesteres de la casa, los tiene. Pero ¿cuál es la diferencia? De que esta persona recibe un sueldo. Y de que esta persona, si decide no trabajar más, se va nomás. Se va. No tiene derecho y no tiene por qué permanecer ahí. En los tiempos de la servidumbre y de la esclavitud, ellos no podían decidir irse. Porque eran propiedad de su amo. Eran propiedad de su dueño. Y dice que él decidió tomar forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. ¿Sabe para qué? Para experimentar el dolor del hombre. Para experimentar el sufrimiento del hombre. Para experimentar la angustia del hombre. Porque él dice que fue tentado en todo como hombre. Él padeció el frío. ¿Se acuerda cuando hubieron unos discípulos que quisieron seguirlo? Y él les dijo, les quiero decir antes de que ustedes quieran seguirme, las zorras tienen sus cuevas y tienen sus guaridas, pero más el Hijo del Hombre, ¿qué les dijo? Tiene un hotel de 5 estrellas. Tiene una de las mejores cabañas climatizadas con piscina y con todo este tipo de cosas que hoy hay, sauna y todo. Él les dijo, ciertamente os digo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no tenía una morada fija, amado hermano. Él no salía de su casa a cumplir su ministerio y decía, ok, es hora de irme, voy a llegar a mi casa, voy a llegar a acostarme, voy a llegar a que me sirvan una tacita de té. No, él no lo tenía. Tomó condición de hombre y dice, y estando en la condición de hombre, mire, no solo se despojó, no solo tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, sino que estando en nuestra condición de hombre, decidió humillarse a sí mismo. Ayúdanos, Jesús. ¿Alguna vez usted se ha sentido humillado en la vida? Que haya venido a alguien, lo haya menospreciado, o le haya dicho algunas palabras donde lo haya minimizado, donde le haya dicho, ¿quién soy yo? ¿Para qué? ¿Quién eres tú? A ver, ¿qué puedes ayudar? Él se humilló, él decidió humillarse y dice que no solo humillarse, sino que hasta lo sumo. Este concepto de sumo significa hasta lo último. El concepto de humillación más baja, ya no podía ser más humillado, porque era lo sumo, era todo. Él decidió humillarse hasta lo sumo, hasta lo último. Y no solo se humilló a sí mismo, sino que se hizo obediente. Y dígame usted que no cuesta la obediencia. Dígame usted que no cuesta el obedecer a Dios cuando Dios ha determinado algo para su pueblo y para nuestra vida. Se hizo obediente, dice, hasta la muerte. Y muerte de cruz. Él no le quitó. Él no se desvió. Él no tomó otro rumbo, más que el rumbo que el Padre había determinado para él, que era la muerte en la cruz. A través de la vida, a través del peregrinar, a través del caminar de Cristo aquí en la tierra, debemos tener como radiografía, como resonancia magnética, como
la iglesia debe vivir delante de Él, cómo la iglesia debe caminar delante de Él. Hoy en día, cuando muchos, no digo todos, hoy en día cuando muchos buscan reconocimiento, cuando muchos en medio de las multitudes buscan que les aplaudan, buscan que les enciendan luces, cámaras para poder ser vistos, viene el apóstol Pablo y le dice a la iglesia: iglesia, hay en vosotros también el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ayúdanos, Jesús. Pablo Pablo lo que está invitando a la iglesia a la negación. Pablo está invitando a la iglesia que deje su propio yo a un lado y se meta en el sentir que hubo en Cristo, que tiene plena relación con la humildad, que tiene plena relación con la obediencia, que tiene plena relación con la sujeción a lo que Dios había determinado para él como hijo de Dios. Pero nadie, absolutamente nadie, hoy en este tiempo quiere tener el sentir que hubo en Cristo. Nadie quiere despojarse de lo que tiene. Nadie quiere despojarse de su egocentrismo. Nadie quiere despojarse de sus rencores. Nadie quiere despojarse de su contienda, de su malicia. Nadie quiere despojarse de su carnalidad. Nadie lo quiere hacer. Porque para despojarte de aquello, debes tomar condición de siervo. Para despojarte de aquello, tienes que tomar condición de esclavo. Y no de esclavo. Y no esclavo del ministerio, ni de la corporación, ni de nadie, sino que siervo y esclavo de Cristo. Nadie quiere ser siervo. Cuando Él tomó a sus discípulos y les lavó sus pies, lo hizo en un gesto de servidumbre y de humildad para ellos. Y no solo se los lavó, sino que también los secó. Necesitamos en este tiempo un corazón de siervo dentro de la iglesia del Señor. Necesitamos despojarnos de nuestra carnalidad. Necesitamos despojarnos de nuestros deseos, de nuestros proyectos. No, yo quiero hacer. No, yo quiero lograr. No, yo quiero llegar. ¿Qué dice Dios de usted? ¿Qué dice Dios de la forma que usted y yo estamos caminando hoy en el presente? ¿Qué dice Dios de mi caminar delante de Él? No importa lo que diga yo, no importa lo que diga el Papa, no importa lo que diga cualquier hombre de usted. Lo que importa es lo que Dios dice de usted. Lo que importa es la opinión que Dios tiene de su servicio. Llegará el día en que Dios dirá: oh buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Y creo con toda seguridad, miren lo que dijo Jesús: en lo poco. Tengo la plena seguridad que ni siquiera hemos llegado a ese poco de fidelidad. Ni siquiera hemos llegado a ese poco. Porque veo la condición del pueblo de Dios, desmenuzándose, peleándose los cargos dentro de la iglesia, peleándose los puestos, llenos de envidia, llenos de contienda, los corazones llenos de odio. No puedo entender yo gente que diga que ama a Dios, que sirve a Dios, y dentro de su corazón está lleno de rencores, está lleno de contienda. Los corazones se están pudriendo por causa del odio, del rencor, de la rencilla. Salomón dice en uno de sus proverbios que la falta de perdón, dice, reseca los huesos. El hombre, cuando no perdona, el hombre comienza a caer literalmente comienza a enfermarse. ¿Cómo puede haber en nosotros este sentir como Cristo si aún estamos contendiendo con lo que yo quiero hacer, con lo que yo estoy proyectando? Porque lo que yo hago y lo que yo digo es bueno. ¿Quién le dice que lo que usted dice es bueno?
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y obediente hasta la muerte de cruz. Y termina. Cuando le escribe a Gálatas, le explica y les dice que en aquellos tiempos de la crucifixión, todo hombre que era colgado en un madero era considerado maldito y maldito. Y Pablo dice que por nosotros Él se hizo maldito. Para que por medio de su muerte, para que por medio de su sacrificio, hoy en este tiempo, nosotros podamos ser benditos para Dios. Para que en este tiempo su iglesia pueda ser bendecida delante de los ojos de Dios por causa de su muerte. Permita Dios y haya en nosotros un corazón humilde para poder entender y comprender que es necesario servir a Dios con humildad, que es necesario despojarnos de nuestro egocentrismo. Si usted quiere ser una sierva, si usted quiere ser un siervo de Dios, es necesario que se despoje de usted mismo. Es necesario que se despoje de usted misma. Ayúdanos. Cuando usted ve que en mí, que en usted, o que en el corazón aún, cuando se le mira de una manera, cuando se le habla de una manera, comienza a resaltar al tiro la prepotencia, comienza a resaltar al tiro la ira, la rabia. Cuidado. Es que aún el carácter de Cristo no está forjado ni en usted ni en mí. Aún no se ha negado a sí mismo, ni ha tomado la decisión de dejar las cosas que van a propósito de Dios. Hoy tenemos la garantía que es el Espíritu Santo con nosotros, el cual dice Pablo que intercede al Padre como os conviene. Cuando aún nosotros no sabemos pedir, el Espíritu Santo está intercediendo con gemidos indecibles delante de Dios, diciéndole: Padre, esto es lo que ella está pidiendo. Padre, esto es lo que tu pueblo está pidiendo, aunque no saben hacerlo, pero Él está. Ayúdenos el Señor en que se amado. Aquí el sentir que hubo en Cristo también puede estar en nosotros. Dios les bendiga. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este momento donde nos hemos sentado a la mesa para poder servirnos, Señor, este banquete descendió del cielo para dar vida a nosotros, y que hoy lo tenemos a través de tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo, ayúdanos, Señor, a hacer morir en nosotros las cosas terrenales y podamos fijar nuestros ojos en las cosas eternas, en las cosas de Dios, en las cosas que no perecen, donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no miran ni hurtan. Ayúdanos, Señor, a poner nuestro corazón ahí, porque hoy de cierto estamos, pero mañana ya no sabemos si seguiremos acá. Así es la vida del hombre, como una niebla que aparece pero después se disipa, como la hierba y como la flor del campo, Señor, que en la mañana florece gloriosa, majestuosa, pero en la tarde ya está marchita. Así es nuestra vida. Señor, ayúdanos, Señor, a enfocarse, a preocuparnos de nuestra condición delante de ti. Opera un cambio en nosotros, Dios. Opera un cambio en nuestra vida y en nuestros corazones, Espíritu Santo, Dios. Bendiga a las familias que están siendo representadas en esta tarde. Bendice a tu pueblo que no ha podido llegar. Nuestros hermanos que están enfermos, resfriados. Nuestros hermanos que están decaídos y desmotivados. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios y porque eres fiel para guardarnos. Oramos para vida, para bendición y para salvación. Por Jesucristo nuestro bendito y amado y buen Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios.